Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos toca tratar el día de hoy es sobre una noticia bastante lamentable y sobre todo muy mala para todos los peruanos y en general para todo el país, ya que esta noticia nos hace volver décadas atrás cuando el país era un paria a nivel nacional, cuando era un payaso y nadie venía a invertir acá porque no había confianza, porque no había seguridad jurídica, porque no habían bajos impuestos, etcétera. Todas esas épocas felizmente pasaron, pero están queriendo regresar. ¿Por quiénes? Por unos políticos que quieren mantener sus privilegios de casta y quieren hacerle creer a todos los peruanos que todo se soluciona con decreto ley, que la vida se soluciona con decreto ley. Hay pobreza, prohibimos la pobreza. Hay bajos sueldos, los aumentamos con un decreto ley. Hay precios altos en la comida, los regulamos con precio ley. Todos esos tipos de medidas que son socialistas, que han llevado a Venezuela a ser lo que es, están intentando los políticos volverlas a meter en este país para empobrecernos a todos. Así que yo promuevo y llamo a la conciencia a todos los peruanos que están viendo este video a rechazar este tipo de medidas intervencionistas, estatistas, que lo único que hacen es empobrecernos a todos, y vamos a ver quiénes son los culpables, que ya se imaginarán quiénes son, y cómo esta ley llegó a promoverse, a nombrarse inconstitucional. Y antes de empezar quiero hacer un anuncio bastante importante para toda la gente de este canal. Es que gracias a ustedes ya he podido adquirir el nuevo micro que les he estado prometiendo durante todos estos meses, ya que gracias a su apoyo y a pesar de que todavía no he podido sacar el dinero que se encuentra en YouTube, la gente que me apoya en Patreon y gracias a sus visitas y gracias a sus donaciones he podido por fin adquirir este micro que lo quiero compartir con todos ustedes. Este es el micro que he comprado, que es un Blue Snowball, que es un micro bastante bueno y es profesional, y lo voy a utilizar a partir de este video. Ustedes me están escuchando con el micro que es con el que siempre grababa, que era uno baratito, pero ahora van a escuchar el cambio porque he querido iniciar este video con el micrófono que tenía antes, y para que ustedes noten el cambio que lo vamos a ver absolutamente ya. Y ahora me están escuchando con el nuevo micro que acabo de comprar, que como digo es el Blue Snowball, que es un micro bastante increíble y me han permitido profesionalizar más este canal. Mi próxima adquisición estoy pensando que sea una cámara profesional Logitech para que ustedes me puedan ver de una mejor resolución. Y ahora sí vamos a comenzar este video estrenando esta nueva adquisición porque me parece interesantísimo ver cómo las noticias y sobre todo cómo los políticos nos desalientan más y nos hacen creer cada día más que la salida no es más Estado, sino la salida es más individuo, más libertad para la gente más pobre, para el tipo que se levanta a las 6 de la mañana con su carretilla, para todas esas personas que se levantan tan temprano a trabajar, que son el sector privado. Para ese tipo de gente hay que darle libertad para que unos políticos no quieran decidir por nosotros y que nos digan qué es lo mejor para nosotros. No, ellos no saben qué es lo mejor para nosotros. Nosotros sabemos qué nos conviene más porque no hay nadie que se preocupe más por nosotros que nosotros mismos. Y ahora sí, como vemos acá la noticia, Tribunal Constitucional le dice al Congreso que debe ser más transparente. Este es un notición, pero como nosotros ya sabíamos cómo iba a terminar, pues no nos sorprende del todo, ya que recordemos que hace 3-4 meses se promulgó una ley. ¿Y qué consistía esta ley? Básicamente en varias zonas del país el Congreso decía que no se debía cobrar peajes. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que esto anulaba por decreto ley un contrato que se había firmado con las empresas. Y estas empresas, por supuesto, eran varias de ellas internacionales y, por supuesto, reclamaron indemnización. Mejor dicho, lo que hicieron fue demandar al Perú para recibir una compensación, porque encima estos políticos que se arrogaron y dijeron nosotros representamos al pueblo, vamos a quitar los peajes por decreto ley, lo único que hicieron es sacarnos más plata a futuro. O sea, todos los peajes que se iban a cobrar desde todos estos meses de pandemia nos van a costar a los peruanos mucho menos de la demanda que nos acabamos de comer gracias a que el Tribunal Constitucional ha hecho que esta norma sea inválida, y después va a venir la sanción de parte de los tribunales internacionales contra el país. Vamos a leer la noticia.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley aprobada en mayo en el Congreso por insistencia que suspendía el pago de los peajes durante el estado de emergencia por la pandemia. Sin embargo, lo más relevante es que en su sentencia aprobada por unanimidad, el TC ha establecido parámetros de obligatorio cumplimiento por parte del Parlamento en el proceso de la aprobación de leyes en tiempo de virtualidad, deliberación pública y votos públicos, es decir, no delegados. Y como digo, acá hay otro problema, más que esta ley simplemente haya sido derogada, como ya todos sabíamos. Lo más importante de esto es que al país se le está viendo bastante, pero bastante mal. ¿En qué sentido? En que este tipo de normas lo único que hacen es destruir la seguridad jurídica, destruir la confianza que tienen los inversores para venir a invertir en el país. El Perú durante estos 30 años ha crecido bastante, no porque haya habido un cambio de gente, un cambio de territorio. Nada, lo único que ha habido es más libertad para las personas, pero lamentablemente esa libertad se ha ido destruyendo durante el tiempo. Cada vez tenemos más Estado, cada vez tenemos más políticos y cada vez tenemos más burócratas. Si tú no confías en los políticos, la norma y la razón mucho más fuerte para pensar en cómo vamos a llevar nuestro país políticamente es el liberalismo, porque el liberalismo te dice que no debe haber nadie por encima de ti. Nosotros debemos tomar las decisiones y no derogárselas a unos políticos que lo único que hacen es dejarnos mal, porque esto lo van a ver en todos los países como Colombia, como Canadá, que tuvieron que incluso mandar a sus embajadores para mandarnos una carta para decir que estábamos haciendo el ridículo, y lamentablemente eso es lo que hemos hecho. En la siguiente noticia lo vamos a ver. ¿Qué ha dicho la ministra María Antonieta Alba? Alba sobre la ley inconstitucional de peajes. Los costos serán asumidos por todos los peruanos. Y yo no estoy de acuerdo con la ministra en cómo maneja el país económicamente, su apoyo a las leyes populistas, por ejemplo, de este gobierno, pero en esta noticia sí le tengo que dar la razón, porque efectivamente todo ese populismo que hizo el Congreso, diciendo que representaba a los peruanos cuando los únicos que representaban eran sus intereses, porque los políticos, cuando tú confías en los políticos, pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita les voy a poner una imagen de el economista Juan Ignacio Fernández en un tuit que representa bastante, pero bastante fielmente lo que es la política y en quién debemos confiar. Como ustedes lo estarán viendo, ese es el pensamiento que yo tengo ahora y lo que debemos tener todos, porque es lo más justo, porque ya vemos qué pasa cuando confiamos en los políticos. Vamos a leer lo que dice. Hoy, por unanimidad, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de peajes porque vulnera contratos. Además, los costos de dicha norma, que beneficia a un grupo reducido, serán asumidos por todos los peruanos. ¿Por qué? Porque cuando anularon el cobro de peajes, ni siquiera hubo indemnización a todas las empresas que les arruinaron el negocio y tenían que operar. Y ahora esas empresas, que son unas cuantas, les vamos a tener que dar una reparación de daños, porque le hemos causado un perjuicio económico al nosotros haber dejado que ellas, o mejor dicho, haberles interrumpido su negocio que estaba bajo la ley y sin ninguna observación. Le hemos interrumpido eso y le vamos a tener que indemnizar. O sea, vamos a pagar un costo mucho mayor del inicial que íbamos a pagar. ¿Y eso es bueno? Absolutamente no. Es algo lamentable que al final, como vemos, nos costó más dinero que si lo hubiéramos dejado funcionar normalmente. ¿De quién es la culpa? Una vez más, no es de los peruanos, es de los políticos que, escondiéndose detrás de los pobres y de los más necesitados, aprueban este tipo de cosas que lamentablemente hemos visto que destruyen el prestigio del país, destruyen la confianza que nos habíamos ganado, y ahora un inversor ya no va a venir a invertir de manera más fácil, sino se lo va a pensar 2 o 3 veces antes de venir a invertir al Perú, porque va a decir, a ver, yo pongo mi empresa. ¿Y acaso no hay un congreso que de repente va a decir que, no sé, me quiten la empresa, dejo de funcionar? Eso es inseguridad. Y eso es lo que necesita un país para no progresar. Lo que necesita para progresar es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica se gana no haciendo este tipo de cosas. Leemos aquí. En este contexto de emergencia nacional tenemos que ser responsables con el manejo de los recursos públicos, que en realidad no son públicos, sino es dinero de nosotros que se nos extrae compulsivamente para llenar los bolsillos de los políticos y que aumenten el gasto público, aumenten el Estado, suban los impuestos y nos quiten más dinero de nuestro trabajo.
No debemos distraernos de los objetivos esenciales: enfrentar la pandemia, proteger a los más vulnerables y recuperar la economía. Trabajando juntos saldremos adelante. Y por ejemplo, acá también les voy a mostrar este estudio de respeto a la propiedad privada que mide, como digo, obviamente, como dice el título, el respeto a la propiedad privada que tienen los países. ¿Y por qué es importante este estudio? ¿Por qué? Porque los países más ricos son los que respetan más la propiedad privada. Cuando alguien en el país, un peruano, pone su negocio, nadie le debería decir ni a qué costo lo vende, ni cómo lo vende, ni a cuánto, ni dónde, qué producción, qué produce, no qué produce, ni llenarlo de impuestos, papeleo. Todo eso se llama regulación e intervención estatal. Los países que tienen menos de eso son los más ricos. Por ejemplo, Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Japón, Suiza, Noruega, Luxemburgo, etc. ¿En qué puesto está Perú? Como lo vemos acá, está en el triste puesto 78. ¿Por qué? Porque en Perú no se respeta la propiedad privada. Lo que viene a decirnos es que en el Perú no rige un sistema liberal. No hay libertad, no hay capitalismo y no hay nada de respeto hacia los derechos individuales de propiedad. Por eso digo, debemos cambiar esta constitución, debemos cambiar este tipo de cosas e irnos a un sistema más liberal. Por ejemplo, en este estudio de índice de competitividad dice que las empresas de los países más ricos, lo vemos acá, son los que tienen más libertad. Las empresas más competitivas son en donde hay mayor seguridad jurídica, donde se protege más la propiedad privada y donde hay más libertad. Perú está en el puesto 65. Países como Filipinas o Croacia nos llevan años luz. Y es algo bastante lamentable. Si nosotros queremos dejar de ser un país subdesarrollado y ser un país rico, debemos apostar por la libertad. El mundo no ha conocido otro camino para salir de la pobreza. Ese es el único camino, solamente que no se sigue por motivos ideológicos tontos que lo único que hacen es destruir nuestro futuro y empobrecernos más a todos. Por ejemplo, acá hay otro índice, lo tenemos por acá. En este tweet que lo ha hecho la ministra de Economía. Hoy, por unanimidad, el TC declaró inconstitucional. Les voy a dejar el Twitter abajo para que ustedes puedan ir a verlo, comentarlo o hagan lo que deseen, ya que me parece bastante bueno que ustedes vean por dónde va la ministra de Economía, que esta postura, en concreto, me parece sí bastante rescatable. Luego seguimos acá, por ejemplo, y por qué digo también que hay que cambiar la constitución para hacerla más liberal, que respete la libertad. Por ejemplo, acá tenemos el artículo 66, que tiene que ver con los recursos naturales. Cualquier político populista te va a decir: no, los recursos naturales tienen que ser del Estado porque así es de todos. No, que sea del Estado no significa que sea de todos. Que sea del Estado lo único que dice que es de los políticos y los políticos lo manejan a su antojo. Acá vamos a leer el artículo 66. Recursos naturales. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Por ejemplo, en este tipo de cosas, todo lo que hay en el subsuelo de nuestro país es propiedad del Estado. Y, por ejemplo, tú encuentras oro, imagínate, en tu propiedad, no lo vas a poder hacer tuyo para poner un negocio, para pagar deudas, etcétera, sino va a tener que ir al Estado, porque todo lo que esté debajo del suelo es propiedad del Estado. Y esto ¿qué hace? Lo único que hace es que nadie busque recursos naturales. ¿Por qué? Porque nadie los va a buscar para dárselos al Estado. O sea, ¿para qué lo va a buscar? ¿Para qué va a gastar tiempo y dinero? En vez de que dejemos que los individuos nos apropiemos de lo que encontremos y le demos un uso como montar un negocio, comprar alguna cosa, un carro, hacer un negocio, etcétera, estos recursos nunca se van a encontrar porque nadie va a buscar algo que va lamentablemente a dar al Estado sin ningún tipo de compensación. Así que, como digo, tenemos aquí otra noticia. Para ir finalizando, en esta recordemos que 4 embajadores de distintos países nos enviaron una carta, lamentablemente diciéndonos que no estábamos siendo un país serio. Obviamente se disculparon por la carta porque dice que la enviaron no bajo los estándares del derecho constitucional, sino que la enviaron directamente al Congreso, y lo del Congreso saltaron y dijeron: no, nos están quitando soberanía. Ya saben cómo son los políticos corruptos y los políticos estatistas. Todo este tipo de cosas, ellos se disculparon por la carta, sí, pero por cómo la habían enviado, no por el contenido. El contenido sigue siendo el mismo y lamentablemente acabó mal para todos. ¿Por qué? Porque esta plata la vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Recordemos que 1/5 del precio de las cosas solamente son impuestos en el Perú, gracias al IVA, que es el 18%, y agrégale todos los impuestos más que hay.
algo bastante, pero bastante doloroso para nosotros, pero que lamentablemente solo beneficia a unos pocos y ya sabemos quiénes son. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, coméntame qué te pareció y suscríbete porque subo noticias todos los días a las 7. Y ahora sí, muchas gracias por haber visto el video. Un saludo y hasta pronto.